En momentos como este, donde verdaderamente el Espíritu Santo y Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos ministra, son momentos en que digo, Señor, ¿será que debo decir algo? Les quiero comentar algo. Anoche, me quedé hasta tarde, y de pronto escuché un mensaje cortito, no me acuerdo dónde lo vi, de un hombre que Dios he visto que ha usado mucho, Alberto Motesi. Y entre las cosas que decía, varias cosas que decía en ese, como si fuese un reel, ¿no? O sea, decía que el púlpito, tomando referencia de lo que representa un púlpito, ¿no? O sea, el lugar donde se predica, donde se dicen las cosas. El púlpito le pertenece al Espíritu Santo. Y recordé aquello que imprimió en nuestros corazones cuando fundamos la iglesia. Saben que comenzamos la iglesia hace 18 años, pero ya llevamos muchos años sirviendo a Dios en diferentes iglesias y congregaciones, o como usted le quiera llamar, organizaciones, no importa el nombre, aprendiendo a hacer la obra de Dios, pero no como quien hace una carrera, sino porque el ejercicio de hacerlo. Y una de las primeras consignas, cuando escuché esa palabra de este hombre de Dios, ¿no? Me impacta mucho Motesi porque recuerdo, después me traen un vasito de agua, por favor. En aquellas épocas de comienzo en el Evangelio, estaban las videocaseteras, ¿se acuerdan las videocaseteras? Entonces no era tan popular los videocassettes de cristianos, digamos, o sea, no era que vos ibas y encontrabas un videocassette cristiano. Entonces las cuestiones que había, nos las prestábamos, creo que algunas librerías cristianas lo tenían, entonces y me acuerdo que me llegó a mi casa un videocassette de una campaña de Motesi en Colombia. Me quedó muy impactado esto. Y era un estadio, como veo, como se hace una campaña, un estadio lleno, un estadio de fútbol, supongo. Y este hombre, sencillamente, era el que tenía que predicar, llenó el estadio, había algunos que cantó, pim, pum, pam. Y cuando este hombre entró al estadio, antes de comenzar a predicar, dijo, Dios los bendiga, dijo. E inmediatamente el estadio completo, o en su gran mayoría, irrumpió en un llanto de arrepentimiento. ¿Entiende lo que significa? O sea, eso que después por muchos años la iglesia evangélica y nosotros, los evangélicos, los líderes, los pastores, los que organizamos cosas y tratamos de discernir y definir, en una época, en los 90 se le llamó unción, entonces Motesi tenía unción, Cash Luna tenía unción, y no está mal, pero se lo llamaba de esta manera. Y entonces el que tenía la unción, y no es que corríamos detrás de la unción, pero se hablaba de ello. Después se hablaba del Espíritu Santo y lo tuvimos a Benny Hinn, y así podríamos relatar, al menos en mi historia vivida de los 90 hasta esta parte, las diferentes formas que encontramos, y después surgieron los movimientos apostólicos, proféticos, y se le dio énfasis a la profecía y qué sé yo, tantas cosas. Y no estoy diciendo ni bueno ni malo. Pero me quedo con eso que escuché anoche de este hombre de Dios. Y me quedo con aquello que imprimió Dios en nuestros corazones, y me agradezco a Dios por la administración que impartió Daniel, porque Él lo pone en nuestro corazón. ¿Entiende? Él lo pone en nuestro corazón. Claro que nosotros los hombres tenemos que cumplir lo que dice la palabra, que es ir y predicar el Evangelio y acercarle a todos la justicia, la paz y el gozo. Pero el que lo va a imprimir en sus corazones es el Espíritu Santo. Y aprendimos a hacer evangelismo explosivo y los 5 pasos, creo que eran de
de la fe para que alguien termine arrepentido, y aprendimos a decirle a la gente que tenía que pedir perdón por sus pecados, y si se arrepentía y aceptaba a Cristo era salvo, y no está mal. De hecho, soy producto de esas generaciones. Pero el eje central es el Espíritu Santo. Y cuando comenzamos esta obra, fue muy clarito la voz de Dios en nuestros corazones, con mi esposa que ya no está, que el Espíritu Santo guíe cada reunión. ¿Hay un orden en el culto? Sí, el orden de tratar de empezar a horario. Por una cuestión a ver, podríamos empezar a las 12, pero si yo le digo, vengan a las 12 al culto, y van a comer a las 5 de la tarde. Entonces, digo, por una cuestión de que naturalmente nos movemos en horario, vamos a hacer culto los lunes, ¿sabe? Los lunes vamos a empezar a hacer culto a las 10 de la mañana. Y pastor no puede ir. ¿Cómo? ¿Primero el Señor? ¿Qué trabajo ni trabajo? Digo, entonces no, por una cuestión ni siquiera de costumbre, de un orden. Y establecemos ciertas pautas, el culto va a ser a tal hora, o la reunión, pero que el Espíritu Santo es el que gobierne cada reunión. Que cada corazón de los que estamos aquí, porque no es porque, ¿sabe las veces que el Espíritu Santo se ha derramado por un corazón sensible en medio de los que está sentado, por decirlo de alguna manera? Y no necesariamente por aquellos que lo impartimos o pareciera que tuviéramos esa aureola como le ponen en la Iglesia Católica a los santos, ¿vio? Entonces usted pasa de acá para allá y no se ve, no es pelada esto, es mi aureola. No. Un corazón guiado por el Espíritu Santo. Cuando me convertí y conocí al Señor, tuve el favor de Dios que mi primer pastor me enseñó tanto del Espíritu Santo, que hasta llegué a tener un pensamiento, y que lo tengo, pero obviamente que entendemos que por ahí es un poco utópico decirlo en un 100%, que no habría paso errado en la vida de aquel que guiaba el Espíritu Santo, porque no hay forma que te equivoques si el Espíritu Santo te guía. Y a lo largo de mis años me he dado cuenta que cuando ha habido errores, y digo errores, a ver, si lo hago simple, a lo mejor la compra de un auto como negocio y te salió mal, seguramente el Espíritu Santo ni se lo consultó. ¿Cómo le voy a molestar a Dios por eso si yo soy mecánico? ¿Qué va a saber Dios de auto? Yo sé. Digo por decir una soncera, ¿no? Pero que es práctico, que es real. Usted no le pregunta al Espíritu Santo si al estofado le pone papa o no le pone papa. ¿Se imagina? Pregunta al Espíritu Santo, voy a cocinar un estofado. ¿Qué le pongo? ¿Le pongo papa? No le pongo. De última le pregunta a su mamá o a la vecina o la mejor cocinera de la familia si no sabe, pero normalmente sabe, entonces le pone. Voy a hacer guiso de arroz. ¿Le pongo fideo, Espíritu Santo? Es de arroz, hijo. Pero si le consultáramos todo, y hablo de sonceras, pero hablo de todo, y no había mayores errores. Y escuchar esto me recordó eso, que lo más importante en cada domingo y en cada día es que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos hable, quien nos dé lo que Él tiene para nosotros. Amén. Que Él imprima sus leyes en nuestras mentes y las grabe en nuestros corazones. Amén. Me alegró mucho escuchar eso y algunas otras cosas más que dijo este predicador, siervo de Dios. Y tomé prestado alguna licencia de allí para compartir en esta mañana. Y quiero compartir y hablar acerca, como venimos, y no es que venimos, debería ser lo corriente, lo normal. Hablar de Jesús, entender lo que Jesús quiere, hacer su voluntad, ¿verdad? Encontrar esa voluntad de Dios, que no siempre va a ser la misma, y no porque vos hagas esta voluntad de Dios, la que hagan otros es mala y la que vos haces es mejor. Nunca ese pensamiento no es así. Si alguien no hace la voluntad de Dios, bueno, no la hace. Y si hace, bueno, usted haga la voluntad de Dios. Mucho menos el error de otro habilita el error tuyo. Hace mucho que no digo esto. El pecado ajeno no habilita el pecado tuyo.
Cuando digo el pecado ajeno no estoy refiriéndome solamente al pecado de aquel que vive en... No, viste que a veces es muy común. Si tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu amigo comete un error, dice, bueno, aquel hizo peor que yo, no hay peor que yo. Es peor lo que hizo él para él y es peor lo que hiciste vos para vos. Error ajeno no habilita error propio. Para que entendamos que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad personal en esto de la salvación y de caminar con Dios. Y entender la voluntad de Dios es una responsabilidad personal, que vos hagas la voluntad de Dios. Es que vos hagas lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que ha puesto en tu vida, lo que te ha puesto delante para hacer. Amén. Y algunas cosas no hace falta que te las revele el Espíritu Santo. Porque también esto es podríamos llamarle quizás un error común entre los cristianos. Ahí sentí de parte de Dios, no voy a decir nada porque seguro que me la mando, hacer tal cosa. Y ese tal cosa, usted sabe que no está en la Biblia, por el contrario, la Biblia dice, no matarás. Y vos lo querés matar al vecino. Y como sentiste de parte de Dios, lo mataste, ¿viste? Y después le ponemos delirio místico, entonces, bueno, no vas preso. Digo, no, la Biblia dice, no matarás, no mates. Pero este merece la muerte, no mates. Vos no tenés que matar a nadie. Digo esto para que entendamos que somos espirituales, nos direcciona el Espíritu Santo, pero hay una una base fundamental, está acá. Mire que tengo la grandota, si quiere se la tiro por la cabeza. Y le entra de una sola vez. Está acá. O sea, esto lo que dice acá no le pregunta al Espíritu Santo. Espíritu Santo, diría Dante Gebel, ¿la mato a mi suegra? No sé por qué te ha ensañado con la suegra, Dante Gebel, pero él te ha ensañado con la suegra. Es su muletilla. ¿La mato a mi suegra? Sí, hijo, se la merece. No, ese no es el Espíritu Santo. Esas son tus ganas. Está acá, dice, no matarás. Y digo eso como algo sencillo. Y me pongo serio, hay cosas más profundas que no debemos escatimar en obedecerlas. Tampoco debemos asustarnos, como ministró Antonella en las palabras del apóstol Pablo. Bástate mi gracia. No hay condenación. No hay perfectos en el reino de los cielos. Hay arrepentidos. Hay gente que se rinde todos los días a los pies de Cristo y dice, Señor, una vez más, acá estoy. Quiero obedecer tu palabra. Quiero hacer lo que vos querés. Amén. Y en eso de hablar acerca de la voluntad de Dios, hoy quiero referirme en torno a Jesús, el significado de la cruz. ¿Cuántos saben lo que es la cruz? ¿Qué sería la cruz? A pensamiento rápido, representa a Cristo, ¿no? O sea, si alguien tiene una cruz, yo por ahí veo algunos, no sé quién es el que tiene una cruz que siempre me gusta, creo que Dani tiene una cruz así muy bonita, que sabe tener, ¿no? ¿Alguien le ha visto yo una cruz? Sí. ¿Ves? Ni vos sabés lo que tenés, hermano. ¿Qué color de ropa interior tiene? No diga. Seguro que la Erika sabe, bueno. Sí, y vos sabés que más allá del adorno bonito, porque podría tener en vez de una cruz un escudito de nuestro club favorito, aunque hoy no está tan favorito, y puede ser bonito. O puede tener una pulserita a alguien y decir, mira qué bonito, qué bien le viste. O qué lindo reloj. Todos sabemos que si alguien tiene una cruz, representa a Jesús, ¿verdad? Después no vamos a entrar si el simbolismo, si está bien, si está mal, si tiene que tener el Cristo ahí como una estatuilla o no. Eso dejémoslo para otra cosa. También está escrito en la palabra para entender el discernimiento acerca de eso. Pero todos sabemos que la cruz representa a Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Vemos una cruz, Jesús. Representa a Jesús. Ahora bien, ¿a qué nos motiva esa cruz? ¿Qué hay detrás de ese símbolo de la cruz? ¿Qué representa verdaderamente para que le tomemos el énfasis y el valor que tiene realmente? ¿Qué es de importante esa cruz? Y voy a algunos textos y quiero predicar acerca de esta cruz. Digo, hablar acerca de la cruz hoy.
Porque a mí me conmovió, y sabiendo, ¿no? O sea, no es novedad para mí lo que es la cruz y decirle qué significa. Pero quiero ir a la palabra. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 34 al 39. ¿Qué representa la cruz? La cruz representa a Jesús. ¿Qué representaría si yo de pronto tiro el mangazo de paso? Viene el Día del Padre y quiero tener una crucecita. Si yo tuviese una cruz muy bonita ahí, muy delicada, como una especie de cadenita, qué sé yo. No gasten porque saben que no uso adornos, así que me lo van a regalar y no lo voy a usar. Pero digo, ¿qué representaría? Representaría que soy un cristiano, ¿verdad? Si yo porto una cruz, digo que ese es de Cristo. Aunque los cristianos hoy nos identificamos por el pescadito, ¿vio? Usted ve el auto de un cristiano y dice, ese es cristiano, mira, tiene el pescadito. También tiene su simbolismo, no está mal. Pero la cruz representa a Jesús y en eso estamos de acuerdo. Ahora vamos a la parte, llamémosle heavy, de qué representa, ¿no? Vamos a la parte de lo que Jesús dijo acerca de lo que es tomar la cruz. Y quiero que me presten atención. 5 minutos, eso, normamos la atención para hacerle esta impresionante oferta de vida. Amén. Mateo capítulo 10, verso 34. Mire lo que dice Jesús. Comentaba algunas palabras con el pastor Cristian Odone y le decía, hay algo que me apasiona, Cristian, le digo, y que me libra de todo peso cuando tengo que predicar. ¿Qué es lo que es? Me dice. Cuando leo la Biblia, esa grandota que tengo, que de las viejas, Reina Valera, cuando leo en la Biblia las letras en rojo. ¿Por qué? Me dice. Porque lo dijo Jesús. Las viejas Biblias, bueno, no sé, me han dicho que algunas versiones de celular también viene así. Pero cuando Jesús habla, a mí me libra de toda carga, porque esto no es algo que el pastor está diciendo y si suena duro, suena difícil, difícil de digerir, porque hay cosas que voy a decir, ¿cómo puede ser esto? ¿Será que Dios es malo o es bueno al final? Pero lo dice Jesús. Y si Jesús te dice algo, es por tu bien. Tome referencia antes de que lea esta palabra. Cuando vino la profecía al pueblo de Israel, que era un pueblo que le costaba hacer la voluntad de Dios y Dios le hablaba, y ellos no, ellos querían enseñarle a Dios y decirle a Dios cómo hacer las cosas, por decirlo así, ¿no? Y que no es el pueblo de Israel para que le echemos la culpa a ellos, somos los hombres por naturaleza así. Y tome como referencia esto, que a veces las palabras que Jesús nos dice o lo que nos enseña puede ser difícil de entender y de hacer y de ejecutar, y hasta podemos resistirnos a ello en forma natural. Pero como solía decir los viejos de antes, es por tu bien. Y la palabra profética le decía al pueblo de Israel, ¿acaso no podrá el alfarero romper el cántaro y hacerlo de nuevo conforme sea mejor? ¿Acaso no podrá Dios cambiarnos paradigmas de nuestra vida y mirar la cruz correctamente para nuestro bien? ¿Acaso no nos tendrá que cambiar algunos conceptos que tenemos y que están por encima de la cruz? Pero no para decir si somos, de hecho no es para religión. Nos ha ministrado el Espíritu Santo, no es para religión, no es para tomar conceptos religiosos, es para tomar una vida donde la cruz sea algo que nos represente y hagamos su voluntad. Así que esto lo que voy a leer, me excuso de antemano, no lo digo yo, lo afirmo yo, lo intento vivir yo, pero lo dijo Jesús. Y dice así, verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí,
no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Qué controversial, ¿no? Se pareciera que Dios te está diciendo, y a partir de hoy vas a odiar a tu madre, y no está usando esa palabra. Pareciera que tenés que decirle a tu hijo, no te quiero más, y no está usando esa palabra. Sino que te está diciendo, toma tu cruz. Y hemos sacado el simbolismo de la cruz para nosotros correctamente, representa a Jesús, pero la cruz espiritualmente lo que representa es la muerte a la carne. Porque Jesús crucificó su carne para darnos vida. Y lo que está diciendo es que crucifiquemos los deseos de nuestra carne, que le llevemos en la cruz de Cristo todo aquello que tiene un valor superior. Lo que está diciendo es, tomen presente el primer mandamiento. Y el primer mandamiento no dice que no ames a tus hijos. No dice que no ames a... De hecho, como se dice, se contradeciría, porque más atrás, no me acuerdo el número porque no tiene un número, pero dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y felices. Honra, pero ama a Dios sobre todas las cosas. Y si tuviera que tomar una referencia de esto, tomaría la referencia de Abraham. Y a Abraham le fue prometido un hijo y el hijo no llegaba y la historia es larga, pero en definitiva le llegó el hijo ya con edad de 100 años y de pronto el muchacho, no sé, 20 años, digamos, 15, no sé. De pronto él está feliz porque tiene un hijo, se va a cumplir la promesa de Dios y no es solo la promesa de Dios, la felicidad de tener un hijo. Y de pronto Dios le dice, dame tu hijo, mañana a tal hora subí al monte donde haces el sacrificio y sacrifica a tu hijo para mí. Habitualmente en aquella época se sacrificaba para Dios un cordero, un cabrito, no sé cómo se dice, un animal, un carnero, un macho de cierta forma y qué sé yo, para Dios. Y no había problema, vos lo criabas exclusivamente para Dios. Pero le dice, dame tu hijo, tu único hijo. ¿Y a quién amó más Abraham? A Dios. Y por fe llevó a su hijo. ¿Y la historia cómo termina? Dios no tomó su hijo. Dios proveyó el sacrificio. Pero probó ese corazón de Abraham. Este me ama más a mí que a su hijo. Y tomo esta referencia para que entendamos que Dios lo que quiere darnos es algo siempre mejor. Y con esto no estoy diciendo que usted deje de amar a su hijo y si su hijo o a su madre. No. Estoy diciendo que tomar la cruz, colgarse la medallita o la cadenita con una cruz, no es simplemente adornarse la vida y identificarse. Es que te identifiques como un discípulo de Jesús y te identifiques con la muerte y el sacrificio de Cristo. Y tengas presente que eso es para vos y es para los que vos se lo prediques. Y que eso tiene una recompensa que va a ser para mejor. Y no es un acto religioso, decir, no, yo hago esto porque es tomar la cruz y seguirle a Cristo. Es tomar la cruz que identifica mi vida con Cristo. Y no hay nada más importante en esa línea que Cristo. No hay nada más importante. Nada tiene un valor mayor. Pero sí hay casos, excepciones, hay momentos, pero primero se lo presentas a Cristo. Y primero lo pones a Cristo. Y luego vas con Él y seguís con Él. El apóstol Pablo, lo leo para no buscarlo. El apóstol Pablo en una circunstancia en la que está escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 14, en uno de esos párrafos dice que yo no me voy a gloriar en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Porque si alguna gloria ha de manifestarse, es a través de la cruz de Cristo, es decir, a través del sacrificio de Cristo. De hecho, la palabra dice que a través de esa cruz
Nuestros pecados fueron cargados por Cristo y allí llevó y crucificó nuestros pecados, es decir, nuestra carnalidad. Por eso tenemos perdón de pecado a través de la cruz de Cristo, del sacrificio de Él. Por eso no está diciendo Jesús en palabras literarias, directas, he venido a traer guerra y hagan la guerra y ahora llévense mal con todos los que aman, solamente me amas a mí. Sino lo que está diciendo, pónganme en primer lugar. Chicos, ustedes son mis discípulos. A veces parece que me aman más los de afuera que ustedes. Ustedes son mis discípulos. Ustedes tienen que dar de comer a los pobres. Ustedes tienen que asistir al que necesita. Ustedes tienen que abrigar al que está desabrigado. Ustedes tienen que dar la palabra de aliento al que no la tiene. Ustedes tienen que llevar lo que yo traje a la tierra. Ustedes lo tienen que llevar. La justicia, la paz y el gozo, la manifestación del evangelio en la tierra es una misión nuestra. Y los que somos cristianos, los que identificamos con la cruz, tenemos que ser dignos. Podemos ser sus discípulos. No es cosa pequeña. Es cosa grande, la cruz de Cristo. Tenemos que volver, hablo por mí, como primer responsable al menos entre nosotros, en este pequeño cuerpo de Cristo que se manifiesta aquí en Córdoba. Tenemos que volver a hablar de lo que representa la cruz, de lo que representa el Cristo, de lo que representa Jesús. Si la gente ve a Jesús, si la gente ve la cruz, puede alcanzar en ellos salvación. Que si nosotros lo vemos, podemos alcanzar en ellos salvación. Y podemos poner a Dios en primer lugar. Porque ese poner a Dios en primer lugar no significa que todo lo demás nos sirve, nos hacemos. No. Ningún acto religioso reemplaza a poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar es decir, Señor, haz conmigo lo que vos quieras. Lo que vos quieras, Dios. ¿Qué tenés para ponerme de la mano? Hagamos. Hagamos. Si usted tiene Biblia abierta, verá que después, si tiene una Biblia de las viejitas que tienen títulos y lo titula Jesús causa de división, no puede dejar de leerlo, lo que sigue inmediatamente, las recompensas que hay por hacer aquello que Dios quiere. Me siento por ahí tentado a leerlo, pero lo voy a dejar para otra ocasión. La recompensa que hay cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando ponemos a Dios en nuestra casa, cuando ponemos a Dios en nuestro altar familiar, cuando nos juntamos sencillamente a tomar un mate y en ese tomar un mate terminamos adorando a Dios, aunque sea 5 minutos. Quizás poniendo una canción y siguiéndole el ritmo a esa canción. Cuando Dios está en todo momento en primer lugar, hay recompensa. Son los momentos en que Dios te hace de nuevo. En esta mañana quiero orar para que Dios nos dé, así como compartió Daniel, imprima en nuestros corazones, nos dé la capacidad de hacer su voluntad y ponerlo en primer lugar. Porque ¿sabe qué? A veces los mensajes o las prédicas parecieran que es como quien está dando una lección y te estoy diciendo esto es lo que tenés que hacer y una carga pesada. Pero quiero darte algo que es importantísimo. Lo ministró Antonella casi todo el tiempo que estuvo adorando a Dios y ayudándonos a ministrar desde aquí a todos y a ella misma. Quiero darte que es fundamental, que es la gracia de Dios. ¿Y saben qué es la gracia? La capacidad que Dios nos da para hacer su voluntad. Entonces, ¿se anima a orar conmigo para que Dios nos dé esa gracia y nos dé esa capacidad de mirar la cruz y de mirarlo a Él y de transmitirlo a otros y de hacer su voluntad y lo que hemos venido recibiendo de parte de Dios para hacerlo, podamos ponerlo por obra en nuestra vida personal, práctica, en nuestra vida como iglesia? ¿Sabe? Estamos puestos aquí por algún propósito y algún designio que solo Dios puede saber, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado de antemano para los que le aman. Y tendría 4 o 5 más versículos más
para repetir y decir, pero fueron los que Dios me habló desde un primer momento y que esto es un púlpito. Pero, y lo he dicho muchas veces, aún a veces me han retado y tienen razón, si soy el pastor de aquí. No por designio mío, por designio de Dios. Y creo que Dios no se equivoca. Y no porque yo no me equivoque, yo me equivoco, pero Dios no. Pero pastor circunstancial, por una obviedad, un día me va a tocar y ya está. Y será cuando Dios lo quiera. Pero en el mientras tanto, hagamos la voluntad de Dios. Manifestemos la cruz. ¿Qué hace falta para ello? Hay muchas cosas que Dios nos marcó y que a veces han sido de alguna manera golpeadas. Y la fortaleza viene de Él. Y la vislumbre de gloria viene de Él. Se anima a orar en esta mañana para que de su gracia Dios nos dé la capacidad, el denuedo, la gracia, el favor, las fuerzas, la inteligencia, lo que haga falta, la salud para hacer su voluntad. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Ni siquiera nos atrevemos a decir nuestro nombre porque quizás no somos ni dignos de entrar en tu presencia, pero una palabra tuya nos limpia, un arrepentimiento nos permite obtener una gota de tu sangre para ser limpiados. Danos de tu gracia, Dios, para poder hacer tu voluntad, aquello que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús. Permítenos alcanzar en esta mañana a todos los que necesiten salud, una sanidad del cielo. En el nombre de Jesús. Una fortaleza donde haga falta. En el nombre de Jesús. Un aliento de vida al que no lo tenga. En el nombre de Jesús. Una esperanza de gloria al que no le haya alcanzado. En el nombre de Jesús. Para que tu favor sea el nuestro, Dios. Gracias te doy, Señor. Porque la confianza la tengo en lo que nos ministras. Y tú pondrás todo esto en nuestro corazón. Simplemente transmito lo que creo, Señor. Tú me hablas a mí y a todos nosotros. Pero la obra excelente la haces tú, Dios. Y en ella estoy confiado. Plenamente confiado. Santo Espíritu, ven. Un poquito más. Quizás un poquito más profundo en cada corazón. Espíritu Santo, si hubiera un adorno perfecto, hoy que se usa tanto el tatuaje, aunque ni digo ni bien ni mal, simplemente si hubiera un tatuaje que pudiera imprimirse no en nuestra piel, en nuestro corazón. Sea tu cruz el símbolo de la salvación, del perdón de pecados, del Cristo venido en carne. Aleluya. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Imprime tu voluntad nuevamente y nuevamente y nuevamente en nuestros corazones. Presencia de Dios. Aleluya.